Diálogo 1. Comida mexicana. Hola Carlos, ¿has probado la comida mexicana? Sí, probé tacos y enchiladas. Me encantan. Yo comí tacos al pastor, son muy sabrosos. ¿Con salsa picante? Un poco, no me gusta mucho el picante. En México muchas comidas tienen chile. Sí, pero también hay guacamole, frijoles y tortillas. ¿Has probado el mole? No todavía. ¿Qué es? Es una salsa con chocolate y especias. ¡Qué interesante! Quiero probarlo. Y de postre puedes comer churros o pan dulce. ¡Qué rico! La comida mexicana es muy variada. Sí, y siempre es muy colorida. Me gusta aprender palabras nuevas. ¿Cómo se dice rico en México? También dicen sabroso o delicioso. Perfecto, ya aprendí. ¿Quieres ir a un restaurante mexicano este fin de semana? Sí, vamos, quiero probar más platos típicos. Diálogo 2. Café colombiano. Hola, Pedro. ¿Te gusta el café? Sí, mucho. Todos los días tomo una taza. El café de Colombia es famoso. Claro, dicen que es uno de los mejores del mundo. ¿Qué lo hace especial? El clima y la tierra de Colombia. ¿Cómo lo toman los colombianos? Algunos lo toman negro, otros con leche. Yo prefiero con leche y un poco de azúcar. Yo también, pero a veces lo tomo sin azúcar. ¿Has visitado una finca cafetera? Sí, en el eje cafetero. Es muy bonito. ¿Qué viste allí? Plantas de café, montañas y campesinos trabajando. ¡Qué experiencia tan interesante! Sí, también probé el café recién preparado. Seguro que fue delicioso. Sí, muy aromático. Algún día quiero ir a Colombia para probarlo. Te invito, será una gran aventura. ¿Te está gustando? Deja un like y suscríbete. Diálogo 3. El mate argentino. Hola Juan. ¿Qué bebes? Estoy tomando mate. ¿Qué es el mate? Es una bebida típica de Argentina, ¿Cómo se prepara? con yerba mate y agua caliente. ¿Es como un té? Sí, pero se comparte. ¿Cómo se comparte? Una persona prepara el mate y todos beben de la misma bombilla. ¡Qué costumbre curiosa! Es una tradición de amistad. ¿Sabe amargo? Sí, un poco, pero se puede poner azúcar. ¿Y qué se come con el mate? Galletas, pan o bizcochos. Me gustaría probarlo algún día. Cuando vengas a Argentina, lo compartimos. Perfecto. Aprenderé la tradición del mate. Diálogo 4. Viaje a Chile. Hola María, ¿conoces Chile? No, pero quiero viajar. Chile es muy largo y tiene muchos paisajes. ¿Qué lugares recomiendas? El desierto de Atacama, la Patagonia y Santiago. ¿Qué hay en el desierto de Atacama? Dunas, lagunas y cielos muy claros. ¿Y en la Patagonia? Glaciares, montañas y pingüinos. ¡Qué maravilla! En Santiago hay museos y mercados, ¿Qué comida típica hay? empanadas y mariscos. Delicioso. Chile tiene un poco de todo, desierto, mar, montañas. Algún día viajaré allí. Cuando vengas a Argentina, lo compartimos. Te va a encantar. Diálogo 5. Ceviche peruano. Hola Andrés, ¿qué comes? Estoy comiendo ceviche. ¿Qué es el ceviche? Es pescado crudo con limón, cebolla y ají. ¿Se come frío? Sí, siempre frío. ¿Es picante? A veces depende del ají. ¿Se come solo? No, con maíz y camote. ¡Qué rico! En Perú es un plato muy popular. ¿Se come en todo el país? Sí, pero cada región tiene su estilo. Me gusta la comida fresca.
Entonces te gustará el ceviche. Quiero viajar a Perú para probarlo. Te invito, será un placer. Diálogo 6. Mercado en Ecuador. Hola, José, ¿qué haces? Estoy en un mercado en Quito. ¿Qué venden allí? Frutas, verduras y ropa. ¿Qué frutas hay? Papayas, mangos, plátanos y guanábanas. ¡Qué exótico! Sí, todo es muy colorido. ¿Compraste algo? Sí, una piña muy dulce. ¿Qué más venden? Artesanías, sombreros y tejidos. Me encantan las artesanías. Son muy bonitas y hechas a mano. La gente es amable. Sí, todos sonríen y saludan. Algún día quiero ir a Ecuador. Te va a encantar. La gente y la comida son muy especiales. Diálogo 7. Salar de Uyuni en Bolivia. Hola Carmen, ¿conoces el Salar de Uyuni? No, ¿qué es? Es el desierto de sal más grande del mundo. ¡Qué interesante! Cuando llueve, el suelo parece un espejo gigante. ¿De verdad? Sí, el cielo y la tierra se ven iguales. Debe ser hermoso. Es como caminar en las nubes. ¿Hace frío allí? Sí, bastante, sobre todo de noche. ¿Cómo llegan los turistas? En jeep con guías locales. Algún día quiero verlo. Te prometo que es un lugar mágico. Diálogo 8. Música en Cuba. Hola Diego, ¿qué escuchas? Escucho salsa cubana. ¡Qué ritmo tan alegre! Sí, en Cuba la música está en todas partes. ¿Qué otros ritmos hay? Son mambo y bolero. ¿Bailas salsa? Un poco, pero me falta práctica. Yo quiero aprender. En La Habana hay clases de baile en las plazas. ¡Qué divertido! Sí, y la gente siempre canta y toca instrumentos. Cuba parece muy alegre. Es una isla con mucho ritmo. Quiero viajar pronto. Te invito a bailar en La Habana. Diálogo 9. Playa en República Dominicana. Hola Andrés, ¿dónde estás? En una playa de Punta Cana. ¡Qué envidia! El mar es azul y la arena muy blanca. ¿Hace calor? Sí, pero hay brisa. ¿Qué haces en la playa? Nado, tomo el sol y juego vóley. ¿Hay turistas? Sí, muchos. También gente local. ¿Qué comida hay cerca? Pescado frito y coco frío. ¡Qué rico! Es un lugar perfecto para descansar. Algún día quiero ir a República Dominicana. Te va a encantar. Diálogo 10. Montevideo en Uruguay. Hola, Lucía. ¿Has estado en Montevideo? ¿No? ¿Cómo es? Es la capital de Uruguay, frente al mar. ¿Qué lugares hay? La Rambla, el centro y muchos teatros. ¿Qué comida típica tienen? El asado, la carne a la parrilla. ¡Qué delicioso! También beben mate, como en Argentina. ¿La ciudad es grande? No muy grande, pero tranquila. Me gustan las ciudades tranquilas. Y la gente es muy amable. Algún día quiero visitar Uruguay. Te espero en Montevideo. ¿Te ha gustado el vídeo? Dale like y suscríbete. Y si quieres vídeos y diálogos de algún tema en concreto, déjalo en los comentarios. Hasta la próxima.